Ya. Dentro de soporte técnico vamos a ver lo que son los circuitos eléctricos. Señorita Noemí, ¿puede ayudarnos con la lectura? Muy bien, ya, Miguel no alcanza a ver. ¿Cuál dicen? Le se puede hacerle más zoom, es que mi mami es media chiquita y no alcanza a ver. Ahí. Ya. Dice sistema, circuitos eléctricos y los circuitos en serie. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que se puede circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones. Por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Los circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos abrir el circuito en algún momento para interrumpir el paso de la corriente mediante un interruptor, pulsador, elemento Otro elemento del circuito. Perdón, ya me equivoqué. Ya, más abajo también. Sí. Para simplificar el dibujo de los circuitos eléctricos se utilizan esquemas con símbolos. Los símbolos representan los elementos del circuito de forma simplificada y fácil de dibujar. Veamos los símbolos de los elementos más comunes que se usan en los circuitos eléctricos. Gracias, señorita Noemí. Miren, en la imagen tenemos un circuito eléctrico pequeñito, pero que nos demuestra cómo funcionan los circuitos eléctricos. Y miren, aquí tengo una pila que tiene un polo negativo y un polo positivo. Aquí están estas bolitas son los electrones que van desde un polo, desde el polo negativo hacia el polo positivo, ¿no? Viajan, viajan, se mueven. Aquí tengo un interruptor. Siguen viajando. Y si el circuito está cerrado, esto es un viaje que se hace constantemente, ¿no? Entonces están todo el tiempo viajando los electrones, ¿no? Entonces miren, aquí tengo una bombilla, un foquito, y aquí tiene un filamento, un alambrecito pequeño que causa resistencia al paso de los electrones. Entonces, cuando hay una alta resistencia de los electrones, se produce calor. Y aquí este dispositivo lo que hace es transformar ese calor, transformar la energía eléctrica en energía de luz. Hay una transformación de la energía. Recuerden el primer principio de física, ¿no? La energía no se destruye, sino se transforma. ¿De acuerdo? Entonces, miren, esta es una aplicación del uso de la energía eléctrica para convertir la energía eléctrica en luz. Esto es lo que tenemos en los focos de nuestra casa. Es lo que pasa. Entonces, como es alta la resistencia, ¿perdón? Y el interruptor lo que hace es controlar o cerrar o apagar o abrir el flujo de corriente eléctrica. Correcto. Lo que hace el interruptor es abrir o cerrar el circuito eléctrico. Si está abierto, entonces ya impide el paso de los electrones y por lo tanto la luz ya no se prendería. Pero si cierro el circuito eléctrico, entonces ahora hay un paso de los electrones y por lo tanto hay la transformación de energía eléctrica en energía lumínica. ¿De acuerdo? Ahora, Sí. estos símbolos, digamos, estos componentes, ¿no? Aquí está un generador de energía, aquí está un elemento controlador y aquí está un elemento consumidor o receptor de la energía eléctrica, ¿no? También se le conoce como resistencia. Ya, entonces, cada uno de estos componentes tiene un símbolo o tiene un dibujo que lo representa y que es utilizado en los planos de los circuitos eléctricos que se presentan, por ejemplo, en los edificios, en las casas. Entonces, cualquier técnico eléctrico o ingeniero eléctrico interpretan adecuadamente porque hablan un mismo idioma, es decir, utilizan símbolos que cada uno conoce de qué se trata, ¿no?
Vamos nosotros a averiguar cuáles son esos símbolos. Miren, aquí está. Esta línea representa un cable. Aquí está un interruptor, bien. Este es el símbolo. Es cerrado y abierto ese símbolo. Ajá. Entonces ustedes van No, a ver el otro, el anterior, ese, el segundo. Sí, este Segundo, es un interruptor. Ya. ¿De acuerdo? Miren, aquí está la pila que utilizamos. Positivo y negativo. Aquí está la batería. Es más largo porque tiene más carga. más carga. Sí, una batería es un grupo de pilas. Es como tener más pilas. Ajá. Es un grupo de pilas, podríamos decir. Pero ese grupo de pilas le conocen como batería. Por ejemplo, en el carro, ¿no? Hay una batería. Aquí está un foco, vean. Es el receptor, por eso está puesto con una X, que es a donde llega la luz, la electricidad. La bombilla. El foco. Este es un amperímetro, un dispositivo. Para medir La resistencia al paso de la corriente eléctrica, medida en amperios. Aquí tenemos un voltímetro para medir la tensión eléctrica. Aquí tenemos un condensador, un componente electrónico que tiene la capacidad de almacenar energía eléctrica, corriente eléctrica, para liberarla cuando se necesite o cuando se requiera. Esta es una resistencia. Dice, en ese condensador que usted dice, es como el ese que usan en las fábricas o en lugares así cuando... Dentro de la mainboard, a ver, les voy a tomar aquí el condensador. Por ejemplo, dentro de la fuente condensador, dentro de la... Dice, Nos fuimos por un momento. Ya, aquí está. Miren, si ustedes abren una fuente de poder de su computadora, aquí está la fuente de poder abierta de su computadora. Si les ven estos como cilindritos, esos son los condensadores. son los que permiten que la placa no se recaliente. No, estos son utilizados para almacenar energía. Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando ustedes manipulen esto. Puede ser que aquí esté almacenado 110 voltios y ustedes tocan esto y les coge 110 voltios a ustedes. ¡Qué rico! Que le coja 110 voltios. A pesar que esté desconectado el cable de electricidad, el cable de poder. ¡Qué rico te da! Pero le deja toda chamizo. Sí, tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es por eso que se recomienda dejarle una hora siquiera para que esa energía como que se drene, ¿ya? Tienen que tener mucho cuidado, sobre todo aquí en la fuente de poder, ¿no? En la mainboard, ¿sí? Solita se drena la energía de ese condensador. Tiene que pasar un tiempo, pero tienen que tener mucho cuidado con estos equipos, ¿no? O sea, si lo abren, esperan una media hora. Y ahí sí lo pueden manipular. Pero también tienen que tener ustedes conexión a tierra, es decir, una pulsera, para que esa energía se descargue a tierra, no en su cuerpo. ¿De acuerdo? Miren, aquí en la mainboard también tengo condensadores. Manejan un voltaje menor, que es resistible por el cuerpo humano. Pero acá en la fuente, aquí sí ahí tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es la función de un condensador? Condensar, concentrar, almacenar energía, ¿no? Y gracias a un pulso eléctrico puede ser esa energía liberada.
¿De acuerdo? Entonces, ese es el símbolo, ¿no? Condensador. La resistencia. La resistencia es... La resistencia es ese cablecito que ustedes vieron que está dentro del foco, que está ese alambrecito que genera calor y que se transforma en luz. ¿Ya? El símbolo de eso es resistencia. Aquí está, ¿no? Dos símbolos tenemos para referirnos a lo mismo, bien. Es que claro, uno, por ejemplo, el de la ducha es como ese cuadrado, es como la niquelina que es Claro, ¿se llama eso? ese también es una resistencia, genera calor, ese en cambio no genera luz, sino que genera calor y ese calor calienta el agua. Caliente el agua. Mm. Ahora, hay resistencias fijas, es decir, resistencias de 9 ohmios, de 12 ohmios, es decir, ya están fijas. Pero hay otras resistencias que son variables, es decir, que ustedes con una perillita le pueden mover, le pueden cambiar de 9 a 12 a 8. Esas son otras resistencias variables que ustedes manejan el nivel de resistencia con esa perilla. Dicen entonces el calefón no serviría aquí en esta con la perilla, ¿no es cierto? Porque No, funciona atrás. porque eso regula solo el paso como una hornilla de la cocina. Solo es la intensidad de la candela. Entonces, sí serviría ese que le dan descargas cuando el electroshock. Ese sí, ¿no es cierto? Ajá. Se calcula y se mide qué tantos voltios le va a Claro, ir. eso según eso, recuerden que a mayor resistencia, menos voltaje. A ver, no. Entre el voltaje y la resistencia hay una inversión directamente proporcional. Entonces, tienen que bajar la resistencia y bajaría el voltaje. Si suben la resistencia, también subiría el voltaje. En cambio, es inversamente proporcional con la intensidad de corriente. A mayor resistencia, menor paso de la corriente, ¿no? Ya me hizo bolas. ¿Puede volver a explicar esa parte? Dicen, ya no entendí, ya me hice bolas. Ya, si en un cable ustedes aumentan la resistencia con uno de estos, el paso de la corriente va a disminuir o va a aumentar. Si es que esta resistencia es más alta, el paso de la corriente va a ser menor. Pero si esta resistencia, la cantidad de resistencia es muy baja, en cambio el paso de la corriente va a ser mayor. Al paso de la corriente se le conoce como la intensidad de corriente y se mide en amperios. Aquí se aplica lo que se conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm. Que es de los ohmios. Ajá. Es que es difícil entender porque usted dice, mientras menor resistencia, mayor electricidad. Mientras mayor electricidad, menor resistencia. Entonces, ¿qué mismo es? Es que puede ser al revés como Miren, aquí está. Aquí está las fórmulas de Ohm, ¿ya? Entonces, miren, el voltaje es directamente proporcional a la intensidad y a la resistencia. Es decir, que si aumenta la intensidad, aumenta el voltaje. Si aumenta la resistencia, aumenta el voltaje. Pero en cambio, por ejemplo, si multiplicamos voltios por intensidad, hay resistencia, pero si multiplicamos intensidad por resistencia, hay voltios. Para sacar, estas son las fórmulas para obtener la resistencia, para obtener la intensidad de corriente y para obtener la tensión en el medio que ustedes estén utilizando, ya sea un cable, algún aparato eléctrico y todo lo que ustedes manejen, ¿de acuerdo?
Pero miren, aquí la resistencia es inversamente proporcional a la intensidad de corriente. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Es decir, que cuando aumenta aquí en unidades esta resistencia, en cambio la intensidad disminuye. ¿Sí? Sí. Cuando la resistencia, en cambio, disminuye, en cambio la intensidad de corriente aumenta. Estas dos unidades de medida de corriente eléctrica son inversamente proporcionales. Si la una aumenta, la otra disminuye. ¿Sí? Pero en cambio, la resistencia en relación con el voltaje son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta si esta magnitud aumenta, esta otra unidad de medida también aumenta. Si esta unidad de medida disminuye, esta unidad de medida también disminuye. Eso quiere decir que hay una relación directamente proporcional. ¿De acuerdo? Sí, Ya. Miren, aquí están otros símbolos, ¿no? Le dijo Lice. Miren, aquí están estos símbolos. Ya unidos en un solo circuito. Miren, aquí está, ven. Aquí está una resistencia ese es el del foco. y aquí está el voltímetro. Mm, Ujú. Ya, entonces miren eso, ¿no? Entonces aquí están estos símbolos, ¿no? Hay algunos componentes, por ejemplo, aquí está un diodo emisor de luz. Aquí hay inductancia, es decir, transmisión de energía mediante un medio magnético. Esta es una fuente de corriente alterna, ¿no? Este es un motor. Y esto es lo que se conoce como la puesta a tierra o toma de tierra. Entonces, estos símbolos son los que están en los planos eléctricos de las casas y de los edificios. Ya. Dicen, el que es a tierra, ¿por qué disminuye hasta abajo lo poquito? Quiere decir que mientras más llega abajo la electricidad disminuye. ¿O No, qué? no, esto quiere decir que desciende hacia el piso, hacia el suelo. Ah, ya. Ya, entonces miren, hay que nos ayude por favor la señorita Brandy con la lectura. Ya, dice, dependiendo de cómo se dependiendo de cómo se conecten los receptores y de si tipo de corriente es corriente continua o corriente, no puedo leer, ahí está, Alterna. trifásica, existen varios tipos de circuitos eléctricos, circuitos en serie. En los circuitos en serie, los receptores se conectan uno a continuación del otro, al final del primero con el principio del segundo y así sucesivamente. Veamos un ejemplo de dos lámparas en serie. Ya, entonces miren, miren en la gráfica, ¿no? Aquí tengo mi generador de energía de corriente alterna. Aquí está, ¿qué símbolo era el de aquí? Bueno, no. No, era un interruptor. Un interruptor, ¿ya? El que cierra o abre el circuito. Y aquí tengo, ¿qué es este? Ese es un foco. Ese es un foco o lámpara también le dicen, ¿no? Y este de acá También es una lámpara. es otro foco o lámpara, ¿de acuerdo? Pero en cambio, miren, aquí tengo, manejan dos resistencias diferentes. Este foco tiene una resistencia de 260 ohmios y este tiene una resistencia de 330 ohmios. Uno Es- tiene más voltios que el otro. No, no, no. Ohmios. No, no, ohmios. El voltaje, si no le ponen aquí, se asume que manejan el mismo voltaje, ¿no? La misma tensión eléctrica. Ya, entonces miren, ahorita están ustedes, gracias a lo que ya vieron arriba, ustedes ya pueden interpretar
de qué se trata este circuito, qué es lo que van a conectar y qué elementos generadores, qué elementos de control y qué elementos receptores y cuál es el medio por donde transita la corriente eléctrica. ¿Este símbolo qué significa? ¿La línea? Cable. El cable. O el conductor, como le dice. ¿De acuerdo? Ya, entonces miren, este conductor viene por acá, pasa este interruptor, llega a este foco, sigue su camino y pasa a este otro foco. Entonces dice que en un circuito en serie, los componentes se van poniendo uno detrás del otro, haciendo una fila, ¿no? Una fila en serie. Este es un circuito en serie, porque todos los componentes se van colocando uno a continuación del otro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver otro tipo de circuitos, que es el circuito paralelo. Sigue hablando del mismo circuito de arriba. Señorita Noemí, ¿puede ayudarnos con la lectura? Dice, este tipo de circuitos tienen la característica de que la intensidad que atraviesan todos los receptores es la misma y es igual a la total del circuito. Y igual a 11, igual a 2. La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los receptores conectados en serie. Resistencia igual a resistencia 1 y más resistencia 2. La tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los receptores conectados en serie. Voltio igual a voltio 1 y más voltio 2. Voltaje 1, voltaje 2. Asimismo, podemos conectar los receptores que queramos en serie. Si desconectamos un receptor, todos los demás receptores dejarán de funcionar porque no puede pasar la corriente. Ya, entonces miren, aquí cuatro cosas importantes, ¿no? La intensidad total del circuito es igual a las dos intensidades, ¿no? De los receptores. La resistencia, en cambio, es igual a la suma de cada uno de los receptores. Y el voltaje o tensión total es igual a la suma de los dos voltajes, ¿no? Ya, la característica principal es que si están conectados en serie, como por ejemplo, una luz de Navidad, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si ustedes le quitan un foquito a todo ese cable de luces? Solo ese deja de funcionar, pero el resto sí funciona. Ya, entonces, ¿esa sería una conexión en serie o una conexión en paralelo? En serie. No, en paralelo, porque En solo ese paralelo, deja. porque la idea es de que en serie, si yo desconecto este foco, es como que ustedes abrieran ¿cómo es? El switch de aquí. Entonces, miren, la energía viaja por aquí, ¿no es cierto? Llega hasta aquí, pero si ustedes le quitan este foco, hasta ahí quedó, porque ya no hay paso. Es como que ustedes abren el circuito. Entonces, si le quitan este foco, ya no se prende el que está acá, ni el que está a continuación, y así sucesivamente. Entonces, en una conexión en serie, si quitan uno de los elementos, ya no hay paso de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Ahora vamos con... hasta aquí llegamos, ya solo con los circuitos en serie. Listen, no es en serie porque no hay. O sea, no se prende, no se quita el foco, pero Sí, ahí sigue valiendo los otros. Sí, pero sigue habiendo corriente ahí en la boquilla. Lo que pasa que la lámpara está conectada, une estos dos cables. Es como que a la lámpara le quitan con todo y boquilla. Entonces, aquí hay un hueco, ya no hay paso. Más bien hay un flujo de energía que se le va a salir caro.
No, ya no haría, ya no encenderían, ya no encenderían las demás lámparas. Porque ya se corta el paso de la primera, entonces como están unidos Es a como que no todos, hubiera, como que se cortara la comunicación, ¿ya? Es como que aquí a este switch ustedes lo hubieran abierto. Si le abren aquí, ¿qué pasa? Ya no hay paso de corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, si ustedes quitan una lámpara, es como que apagaran el interruptor, ¿de acuerdo? Eso es lo malo con los circuitos en serie, pero dependiendo de la aplicación en electricidad, ustedes pueden utilizar un circuito en serie o un circuito en paralelo. En cambio, en circuito en paralelo, no están estos dos focos conectados. Habría un segundo cable que estaría conectado a la segunda lámpara, por así decirlo, ¿no? Entonces, si apago el uno, no importa porque los otros tienen sus otros conductores, digamos, que permiten el paso de la corriente eléctrica. Entonces, no importaría ya si uno deja de funcionar. En nuestra casa, ¿cómo serán las conexiones? ¿En serie o en paralelo? En mi casa es en paralelo porque una conexión está solo para un foco y luego la otra para otro foco. Exacto. Entonces, si desconectan uno de esos, no falta nada porque los demás se prenden, ¿no es cierto? Ya. A ver, ¿qué más tenemos, jóvenes? Ah, ya. Eh, yo les había puesto en su, en su plataforma, les había puesto yo el, el simulador, el simulador de ensamblaje. No sé si ya lo revisaron. No, no he visto. A ver, les voy a mostrar, chicas. Verán, es un video donde ustedes tienen que descargarse el ensamblador, digamos el simulador de ensamblaje. Y vamos a ir practicando con eso, ¿de acuerdo? Dicen, ¿a qué se refiere con simulador? O sea, ¿es como tener un voltímetro o algún aparato para medir la Sí, es un electricidad? programita, no van a hacer físicamente el ensamblaje de la computadora, sino que lo van a hacer como un juego de software, como un juego, lo van a hacer ustedes en un programita, ¿ya? Entonces ya le van a ver cómo funciona. Ya, aquí está. Mire, Usted, porque como usted dijo que había que comprar, nosotros ya compramos el multímetro. sí, está chévere. Ese les va a servir. ¿A cuánto les costó? Aquí $7. $7, 8. No, pero eso sí es bueno tener en casa. Ya, entonces aquí estamos, primero de bachillerato. ¿Sí me escuchan? Sí, dice, Ya. Entonces, miren, aquí en soporte técnico yo les había puesto en la clase 6, me parece que es. Miren, aquí está. En la clase 6 está el simulador de ensamblaje. Entonces, lo que hacemos es abrir esto en una página nueva. Copio el enlace y lo pego aquí, ¿ya? Ya, entonces, se pueden ver el video donde les explica cómo descargar y cómo utilizar el simulador de ensamblaje. Ya, ahorita escuchan o no escuchan el audio de este. no oímos nada. Ya, es que no está compartido el audio. Pero bueno, este video tiene que verse, pero la idea es de que, miren, deben descargarse estos dos programitas, ¿ya? Aquí está el simulador y aquí está el navegador, pero el navegador Chrome. Dicen, Es está una, ahí mismo, está en la plataforma, tenemos que ir a la plataforma o podemos descargar aparte en el YouTube. sí, en el YouTube pueden descargar aparte. De hecho, en la plataforma yo les puse el video de YouTube.
Ya, entonces, eso le pueden abrir en una, pueden copiarse el link el URL del video y pegarlo aquí ya. O si no, lo buscan, ¿no? Aquí, con este título. Ya. Entonces, la idea es que aquí están los dos. Entonces, ustedes se descargan estos dos y al descargarse, yo ya lo tengo descargado, el simulador es una página web. Ya, miren, aquí está. Aquí está el simulador. Ya lo descomprimí. Y aquí está el navegador Chrome portable. Ya, para abrir este archivito, miren, aquí está el simulador laptop, ¿no? Entonces, miren, aquí está el archivito, tiene un index. Este archivito tienen que abrirlo desde el navegador portable, ¿no? No desde el navegador que lo tienen acá instalado. Este navegador portable lo abren. Acá está. Lo voy a abrir, ¿no? Aquí está. Chrome, Google Chrome portable. Lo abro. Y dentro de este vamos a abrir al navegador, digamos, al simulador. ¿De acuerdo? El simulador es una página web que tiene un programita que se conoce como Flash. Ese programita fue eliminado de las versiones actuales de Chrome y de todos los navegadores, es por eso que no se podía utilizar. Pero navegando descubrí esta solución al problema, ¿ya? Lo dejaron de utilizar porque había un problema de virus. Creo que habían creado algunos virus mediante esta herramienta y por eso ya lo decidieron de darle soporte, ¿no? Entonces, miren, aquí está aquí está mi navegador portable. Este navegador portable tiene esa herramienta Flash y por lo tanto con esa herramienta Flash yo puedo ver, ¿no? Entonces aquí, por favor, ustedes lo que tienen que presionar es Control O. Aquí tienen que presionar Control O, así, Control más O. Tienen que aplastar en su teclado, ¿no? Control O y les abre la ventana para abrir. Entonces ahí se van al simulador. Yo ya tengo aquí el simulador, miren. Entonces yo tenía el simulador aquí en documentos, en CTE, y aquí está el simulador de laptops. El archivo que tienen que abrir es el index.html. Y aquí está mi simulador. Esto es para una laptop. Miren, aquí tengo un simulador para laptops, pero también ustedes pueden, aquí está el otro, presiono Control O. Aquí también está el simulador para PC. El simulador para PC es el que tienen ustedes, el que se van a descargar. Ya, y aquí está el simulador para PC, ¿no? Entonces, aquí es una introducción, salto esto, ¿no? Le voy a ignorar esto, ¿no? Es una introducción de cómo se puede trabajar o cómo se puede mover. Y aquí están, miren. El simulador tiene tres formas de trabajar. La primera que se conoce como aprendizaje, la otra como prueba y la otra como exploración. Ustedes pueden cambiar de la una a la otra haciendo clic en su título. ¿De acuerdo? Es Entonces, como que tenemos que armar el CPU. exacto. La idea de esto es que ustedes se concentren en los componentes, dónde van y dónde los van a conectar ya cuando sea la prueba de fuego, que sería ya con su computador. Entonces, miren, aquí tengo la fuente de poder. Si ustedes quieren información sobre la fuente de poder, pueden leer lo que está acá, dice, ¿no? Una fuente de alimentación proporciona la tensión necesaria para alimentar los circuitos electrónicos que conforman el PC. Conecte la fuente de alimentación a la caja. Esta es la caja, o también conocido como case o gabinete. Otros le dicen CPU. ¿De acuerdo? Y aquí está, ¿no?
Si quieren aprender más, hacen un clic aquí donde dice aprender más. Y aquí miren, se ve la fuente de poder desde diferentes perspectivas, ¿no? Del lateral 1, aquí está esta rejilla y aquí es para que ingrese aire y se ventile adecuadamente la fuente de poder. Aquí hay una bobina que genera mucho calor, entonces tiene que estar adecuadamente ventilada, ¿no? Aquí está vista desde el lado lateral 2. Aquí hay, miren, aquí hay una pegatina donde indica el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Y los voltajes que cada uno de los cables tienen. Aquí está vista desde el lado posterior. Aquí está el ventilador que extrae. Es un extractor de aire que extrae el calor del interior de la fuente de poder. Aquí está el conector de corriente alterna, o donde conectan ustedes el cable de poder. Aquí está desde el lado, desde el otro lado, desde el frente podría ser. La otra, la cara posterior, la cara anterior, frontal, digamos. Esta sería la cara frontal. Aquí está vista desde arriba, desde abajo. Aquí están los tornillos donde ustedes deben. Y aquí está desde abajo sería esta, ¿no? Esta sería desde arriba. Entonces aquí ustedes tienen que sacar estos tornillos para sacar esta carcasa. Y aquí está con más endijas de ventilación o rejillas de ventilación. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes lo que hacen es, tienen que conectar aquí, ¿no? Entonces, cojo esto y lo pongo acá. Donde está resaltado en amarillo, ¿sí le ven? ¿Ya? Entonces, por favor, esto tiene que encajarse de tal manera de que estos agujeros de la fuente de poder coincidan con los agujeros que están en el case para poderlos atornillar adecuadamente, ¿no? Entonces, ustedes deben alinear. Si la alinean al revés y tratan de ensamblar con el botón del medio, no les va a dejar. Pero si la alinean adecuadamente, deben utilizar estos. Ya no le deja por estar ahí moneando. Ya, entonces tenemos ahí. Ya me hizo quedar mal este. A ver. Ahí nada, ¿no es cierto? Ay, es que se me vira mucho. Ahí quedó. En esa posición, ¡boom! ¿Sí vieron? Ya, ahora dice, ahora asegure la fuente de poder en el lugar con los tornillos. Entonces ahí cojo los tornillos y atornillo, ¿no? Tux. Y se atornilla. Ok, dice, has completado la instalación de este ítem en esta capa. Ok. Ahora viene la placa base. ¿Qué es la placa base? Dice, es la principal tarjeta de circuito impreso que conecta todos los componentes del equipo. En la placa base se trabaja con los siguientes componentes: el CPU, el compuesto térmico, ese CPU disipador de calor y ventilador, y los módulos de memoria RAM, que son 2. Entonces dice, comencemos instalando el CPU. Entonces aquí está, miren mi CPU. Si quieren aprender más algo del CPU, aquí está, ¿no? Visto desde arriba, aquí está el componente térmico y el pin 1 que indica en qué posición deben colocar dentro del socket o slot para el procesador. Y esto visto desde abajo. Miren, aquí están los microprocesadores y los contactos. Aquí están los transistores. Este es un circuito integrado, ¿no? Entonces, miren, aquí hay resistencias, hay diodos, hay condensadores, pero ya a nivel microscópico. ¿De acuerdo? Es por eso que, chuta, imagínense, ustedes tienen un celular y en un celular ustedes tienen televisión, radio y todo eso.
porque todo se lleva a la miniaturización. Entonces, esto debo colocarlo acá. Y de igual forma, miren, el pin 1 que está aquí debe coincidir con el pin 1 que está acá. Entonces, debo ponerlo ahí y zoom. Cierro la compuerta y la aseguro con este batón metálico para que haga un mejor contacto. Y le pongo pasta térmica. ¿De acuerdo? Luego pongo el atornillo. Y ahora pongo el cable de energía, que debe ir en una sola posición, ¿no? Entonces lo ubico así. ¿De acuerdo? Entonces así ustedes van colocando los componentes. Entonces esto quiero que ustedes vayan repasando para que vayan examinando los componentes de su computador. Es chévere este simulador. Pero por favor deben bajarse estos dos componentes, ¿no? El simulador y el Google Chrome portable. Listo, chicas, entonces quedamos hasta ahí porque ya me pasé más de la cuenta y ustedes también tienen que tener su break. Y nos vemos en la siguiente semana, ¿de acuerdo? Les voy a enviar un trabajito para que hagan aquí, pero les voy a subir en la plataforma, ¿no? Un trabajito ya escrito. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, listo. Ya. Entonces, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Pórtense bien. Ya listo. Igualmente, cuídese. Ya. Gracias.